Bueno, buenos días Jefferson. Vamos a dar inicio a la clase. Vamos a iniciar con los conceptos previos de lo que usted ya debe saber desde primaria hasta décimo. Entonces, pues vamos a hacer un recorderis de qué es lo que trabajamos en trigonometría. Básicamente en trigonometría trabajamos los temas de tri, o sea, tri significa tres, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, triángulos, estudio de medida de triángulos, es la palabra trigonometría. Entonces, pues esta materia es muy sencilla porque no nos salimos del universo de un triángulo. Entonces no vamos a tener el universo grande de matemáticas, como normalmente en sexto, séptimo, octavo, noveno, que teníamos todos los conceptos de matemáticas, incluye el triángulo, en esa misma materia. En décimo solo estudiamos, o en esta materia trigonometría solo estudiamos el triángulo. Entonces, se hace pequeñito el universo, o sea, se hace una arena, un grano de arena en todo el universo matemático. Entonces, por eso es que esta materia de trigonometría, pues, considero que, es que está mal orientada desde el Ministerio de Educación colombiano, pues porque solo una pequeña parte se estudia en décimo, pero bueno, pues así nos dicen que debemos, es lo que se debe enseñar, entonces es lo que vamos a aprender. Entonces, nosotros tenemos un universo grande que es un triángulo, entonces ese triángulo vamos a partir de qué es un triángulo. Para ti, ¿qué es un triángulo, Jefferson? Mm, Una figura pues recta. Una figura recta. Entonces, bueno, entonces tenemos un poco más, tenemos un poquito, como no tenemos bien clara la concepción de triángulo, ¿no? Entonces, vamos a hacer, un triángulo es una figura de tres lados y se clasifica, hay distintas clasificaciones de los triángulos. Entonces vamos a mirar una de esas. Mire, los triángulos. Entonces empezamos con los triángulos se pueden clasificar según sus lados. Entonces, si son todos los lados iguales, se llama equilátero. Si todos son diferentes, se llama isósceles. Si dos son iguales y uno diferente es isósceles, y si todos es diferente, se llama escaleno. Si según sus, bueno, vamos a esperar que pase la animación porque pues no me dejé coger. Entonces, a ver, vamos a esperar que pase esa animación. ¿Está viendo la diapositiva? ¿Se está viendo No, la? señor, profe. ¿Sí? No, señor. ¿No se está viendo? Ah, pues con razón. No. Ya pasamos. Ya miramos. Kiara, por favor, prendes la cámara. Buenos días. Buenos días. Listo, profe, ahora sí. Listo, entonces vamos a mostrar nuestra presentación. Entonces estaba hablando de triángulo. Triángulo es una figura que, como toda la figura geométrica, es algo abstracto que se hace con una representación. Todo lo que vemos, usted no puede decir que yo puedo tocar un triángulo, que yo puedo palpar un triángulo, no. Esa es la representación del triángulo, es como una gráfica. Pero pues en sí el concepto de triángulo es algo abstracto, pero entonces sí podemos clasificarlo según sus lados. Si todos los lados son iguales, se llama un triángulo equilátero. Si dos triángulos son iguales y uno diferente, se llama isósceles. Si todos los lados son diferentes, se llama escaleno. Ahora, también tenemos otra clasificación. Si los triángulos, según sus ángulos, es la anterior según sus lados y ahora según sus triángulos. Si un triángulo tiene un ángulo agudo, se llama acutángulo. Si tiene un ángulo obtuso, se llama obtusángulo. Y si tiene uno de sus ángulos rectángulo, es decir, de 90 grados, se llama rectángulo. Entonces, las anteriores cinco, las anteriores cinco, pues no lo vamos a necesitar tanto. O sea, lo que es equilátero, isósceles, escaleno, acutángulo, obtusángulo, no significa que no vamos a manejar no significa que no vamos a manejar esos triángulos, sí, pero no lo vamos a tener con ese nombre. Vamos a partir en trigonometría de dos grandes conjuntos de triángulos, que es el oblicuo. ¿Cuál es el oblicuo? Que ninguno de sus ángulos es de 90 grados. Ninguno de que sea, ninguno de esos tres ángulos que tiene va a ser 90 grados.
y el rectángulo que uno de sus ángulos sí es de 90 grados. Entonces, debemos partir de esta gran clasificación gigante para entender cómo y qué fórmulas vamos a necesitar. Entonces, si tenemos que es un triángulo oblicuo, es decir, que ninguno de sus lados tiene 90 grados, de sus ángulos tiene 90 grados, vamos a manejar lo que es el teorema del seno y el teorema del coseno. Ya más adelante vamos a trabajar estos dos temas. Y si uno de sus lados tiene 90 grados, vamos a trabajar con razones trigonométricas y con teorema de Pitágoras. Entonces, vuelvo a repetir. Si no tiene ningún ángulo de 90 grados, se llama oblicuo y trabajamos con teorema del seno y teorema del coseno. Si uno de sus ángulos es de 90 grados, trabajamos con Pitágoras y con razones trigonométricas. Eso es lo más como lo que debemos tener en cuenta. Entonces yo les hago una pregunta. A ver, ¿qué es un triángulo oblicuo? Un triángulo oblicuo, sí. Profe, me suena, pero no me acuerdo muy bien. Pero no, pero es que acabo de decirlo. Pues acabo de entrar. No, o sea, ya llevas harto tiempo. Bueno, o sea, veo que no estás poniendo atención. Vuelvo a repetir y bueno, ponen atención, por favor, Kiara. Por eso es importante que prenda la cámara. Porque pues es lo último que acabo de decir y después te hice la pregunta. Entonces, por favor, vuelvo a repetir porque o sea, es importante que entiendas esto. Los triángulos se dividen, hay clasificaciones de los triángulos, según sus lados y según sus ángulos. Vamos a ver la clasificación según sus lados. Kiara, ¿me está escuchando? Sí, señor. Bueno, según sus lados. Entonces, según sus lados, tenemos que son equiláteros, que si son todos sus lados iguales. Si son dos lados iguales y uno diferente, se llama isósceles. Y si son todos diferentes, se llama escaleno. Entonces, ahora según sus ángulos, si tiene un ángulo agudo, se llama acutángulo. Si tiene un ángulo obtuso, se llama obtusángulo. Y si tiene un ángulo recto, se llama rectángulo. Entonces tenemos acá estas de esas 5 clasificaciones que antes mencionamos, no la vamos a ver en esas clasificaciones. No significa que no vamos a trabajar con esos triángulos. Sí lo vamos a trabajar, pero vamos a trabajar solo con 2 clasificaciones grandes, que es el oblicuo, que es aquel triángulo que no tiene ningún ángulo de 90 grados. Si encontramos un triángulo oblicuo, vamos a trabajar con teorema del seno y teorema del coseno. Si tenemos un triángulo rectángulo, es decir, que uno de sus lados es de 90 grados, vamos a trabajar con Pitágoras y razones trigonométricas. Otra gran cosa, el teorema del seno y el teorema del coseno podemos trabajar también triángulo rectángulo, es para cualquier tipo de triángulo. Entonces, ahora te hago la pregunta. Kiara, ¿qué es un triángulo rectángulo? Kiara, ¿qué es un triángulo rectángulo? ¿Un triángulo paralelo? Bueno, vamos con Jefferson porque no sé qué pasa con Kiara. ¿Qué es un triángulo rectángulo, Jefferson? Profe, un triángulo rectángulo es que tienen todas las partes rectas. No. ¿No? No, o sea, pues no, gran falla porque pues lo acabo de decir. No sé si es que no me están escuchando. No sé qué pasa porque acabo de decirlo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo estoy dando, deben dar como tomando apuntes o lo que yo digo, porque no sé qué cuando yo hablo, ¿por qué no entiende lo que yo les hablo? Mejor dicho, respóndame esa pregunta. Para pues mejorar la clase y seguir con los temas o sea, vamos en los conceptos previos.
Y si no me entienden los conceptos previos, que es lo que ya se sabe, o sea, eso es lo que ustedes ya deberían saberlo, pero entonces lo estoy recordando, pues mucho menos me van a entender cuando empecemos a hablar del tema. Entonces, pues sí me gustaría escucharlos. ¿Qué pasó? Para mejorar lo que viene. Alguno de los dos que me conteste. Profe, pues siga normal, pero pues entonces trate de explicar un poco más despacio. Un poco más despacio. Bueno, entonces vuelvo a repetir porque pues si no, hasta que no salgamos de acá, no, o sea, hemos hecho un tema, la idea es que si habemos dos, tres estudiantes, pues tiene que, un estudiante que no entienda es el 50% de la clase que no entendió, y si no entiende los dos, el 100%. Así sencillo. Entonces, vuelvo a repetir, pero entonces le pido pues que estén concentrados. Les pido que estén concentrados porque pues no sé, porque ya lo había dicho y otra vez. Bueno, vuelvo a repetir lo mismo. Entonces, bueno, entonces bueno, entonces vamos a iniciar la presentación. ¿Sí se está viendo la presentación? Perdón, perdón. Y ahora vuelvo a repetir el mismo tema. Bueno, entonces tenemos acá, no se alcanza a ver la presentación en su totalidad. Bueno, ¿Kiara me está escuchando? ¿Me está escuchando, Kiara? Es que creo que es que cuando yo hablo, creo que se va el audio o algo así. ¿Será eso? ¿Me escuchas, Kiara? No, es que pues no, pues es que si no me escuchan, no, pues con razón no. Yo le hago una pregunta, pues si no me escucharon, difícilmente pues podemos tener avances en la clase. O sea, vamos a manejar conceptos muy, muy sencillos, pero nos deben quedar, nos debe quedar claros. Entonces, Jefferson ya se fue, estamos los dos nomás, y pues necesito que me digas si me escuchas, si me estás escuchando, para volver a dar la explicación. Ah, bueno, listo, sí, 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 es que, pues es que pues, me preocupa, pues porque pues de pronto estoy hablando y no le estoy hablando a la pared de pronto. Entonces, volvemos. Volvemos que la trigonometría es el estudio de medida de los triángulos. Entonces, si la medida de los triángulos, vamos a tener que los triángulos se pueden clasificar según sus lados y según sus ángulos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que según sus lados, si todos sus lados son iguales, se llama equilátero. Si todos los lados de un triángulo son iguales, se llama equilátero. Si los lados de un triángulo son distintos, dos son distintos y uno igual, o sea, dos iguales y uno diferente, se va a llamar isósceles. Si los lados de un triángulo, dos lados son iguales y uno distinto, se llama isósceles. Y si todos los lados de un triángulo es diferente, se va a llamar escaleno. Ahora, tenemos también la clasificación según sus ángulos. Ya sabemos que un triángulo está conformado por ángulos y lados. Entonces, si los lados de... Es que acá no se puede ver todo. Entonces, acá no se puede ver la palabra.
Pues creo que es lo que está pasando. Entonces, si los ángulos tienen un ángulo agudo, se llama acutángulo. Si tiene un ángulo, un triángulo obtuso, se llama obtusángulo, y si tiene un ángulo recto, se llama rectángulo. Entonces vamos a partir de estas dos clasificaciones grandes. Lo vamos a olvidar del triángulo equilátero, del isósceles de escaleno, del acutángulo y obtusángulo. No quiere decir que no lo vamos a trabajar en el curso. Sí lo vamos a trabajar, lo que pasa es que lo vamos a manejar con dos grandes bloques de triángulos, que va a ser el triángulo oblicuo, que si tenemos un triángulo oblicuo, va a ser, si tenemos un triángulo oblicuo, vamos a trabajar el teorema del seno y el teorema del coseno. Otros lo conocen como la ley del seno o la ley del coseno. Y si tenemos un triángulo rectángulo, lo vamos a trabajar con teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Entonces la pregunta que yo les he hecho, ¿qué es un triángulo oblicuo? Ya se unió Karen, entonces esto. Entonces la pregunta que yo les hago, ¿qué es un triángulo oblicuo? Ya después de la tercera vez que he repetido. Cualquiera de las dos que responda, que es un triángulo oblicuo. Pues si no se entiende que es un triángulo, no podemos avanzar hasta que no me digan eso. O sea, no dice la. No, no. No, o sea, es que no sé si es que. O sea, no quiero que revisen en internet. Yo quiero que me digan la definición que yo di anteriormente. Porque, pues, dos semirrectas, no. O sea, yo lo acabo de decir. Lo acabo de decir que es un triángulo oblicuo. Entonces, pues, si vamos a revisar, o sea, pero es que, Karen, por favor, prende la cámara. Y Kiara también, por favor, prende la cámara. Es que yo estoy buscando una definición y ustedes la están buscando en internet. Entonces, no, es la que yo estoy dando en este momento. Es que no, es que quiero que me entiendan que no podemos avanzar si ustedes no entienden los conceptos previos. O sea, no podemos avanzar de eso. O sea, si es necesario repetir 10 veces, pero sí, yo acabo de decir eso, sí, que es el que, pero es que mire, por favor, esto, dígamelo con palabras. Lo que pasa es que la idea es tener la clase grabada para también sus demás compañeros puedan entender, porque ellos también pueden estar. mm, ya, ahorita hablaste, Kiara. Bueno, entonces, para que sus compañeros también la puedan ver. Entonces, no, yo no dije solamente eso es una parte. Vamos a mirar, vamos a mirar otra vez la diapositiva y para que me digan desde qué es un triángulo oblicuo. Si fue lo que hizo, lo único yo dije. Lo que yo dije con palabras. Yo que dije cuando era un triángulo oblicuo y un triángulo rectángulo. Yo dije que se representaba eh, con dos grandes clasificaciones. Bueno, vuelvo a repetir y esta vez está Karen y le va a preguntar a Karen. Bueno, Karen, ¿me escuchas? Eh, porque también, Karen, ¿me escuchas? Por favor, que me confirme si me estás escuchando porque te voy a preguntar. Sí, señor profe, pero está un poco malo el internet. Listo, pero entonces te voy a preguntar, voy a hacer otra vez la exposición de la diapositiva que estamos hablando y te voy a preguntar, bueno, te voy a hacer algunas preguntas acerca de lo que va a decir. Bueno, porque tú no estabas en la parte Solo vemos dos estudiantes, profe. Sí, por eso te pregunto a Kiara y le pregunto a Karen.
Entonces, por eso. Ya le pregunté a Karen, ya le pregunté a Kiara y ella pues ya me respondió una parte, que es, bueno, ya me respondió una parte. Ahora te voy a preguntar a ti, bueno. Listo, entonces tenemos que la trigonometría es el estudio de los triángulos. Entonces, tenemos que sí, que los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Entonces vamos a hacer la clasificación según sus lados. Si todos los lados de un triángulo son iguales, se llaman equilátero. Si dos de los lados son iguales, se llaman isósceles. Y si todos los lados son distintos entre sí, se llama escaleno. Ahora vamos a ver la clasificación según sus ángulos. Si uno de sus lados es agudo, se llama acutángulo. Si uno de sus ángulos es obtuso, se llama obtusángulo. Si uno de sus ángulos es recto, se llama triángulo rectángulo. Y decía, no vamos a trabajar con los nombres de los siguientes triángulos, de equilátero, isósceles, escaleno, acutángulo y obtusángulo. Vamos a trabajar básicamente con dos grandes bloques. Lo vamos a dividir todos estos triángulos en dos grandes bloques, en un triángulo oblicuo y en un triángulo rectángulo. Solo vamos a trabajar con esos dos. No vamos a trabajar, o sea, vamos a trabajar con todos, pero con nombres oblicuo y rectángulo. ¿Para qué? Para hacer dos grandes clasificaciones y que a usted le quede más fácil saber qué fórmula se va a trabajar en esas, qué fórmula se va a trabajar según si es un triángulo oblicuo o un triángulo rectángulo. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer cuando ven un triángulo es identificar si es un triángulo oblicuo o es un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo identificamos? Si un triángulo es rectángulo, es decir, uno de sus lados es de 90 grados, que normalmente se representa con un cuadradito en el ángulo, ese vamos a trabajar las razones trigonométricas y Pitágoras. Y si es un oblicuo, vamos a trabajar con teorema del seno y teorema del coseno. ¿Qué es un oblicuo? Que ninguno de sus ángulos es de 90 grados. ¿Qué es un triángulo oblicuo? Que ninguno de sus ángulos es de 90 grados. Y si tenemos eso, vamos a trabajar con teorema del seno y teorema del coseno. Entonces, yo te pregunto, Karen, ¿qué es un triángulo equilátero? Que dos de sus lados son iguales. No, señora. Ay. Es un triángulo equilátero. No buscas en internet nada, porque pues la idea No, es que... profe, yo no estoy buscando, es que tengo mi mente un poco cerrada. No, pero es que lo acabé de decir. Ya es que lo acabé Sí, de... profe, pero ya me olvidó. Por eso, imagínate. Bueno, vamos a ver a Kiara. Kiara, ¿qué es un triángulo equilátero? Que está levantando la mano. A ver, Kiara, a ver qué es un triángulo equilátero que tiene la mano levantada. Que todos los lados son iguales, muy bien. Ahora, ¿qué es un triángulo isósceles? La que sea, la que pueda responder. A ver si podemos salir del apuro. ¿Qué es un triángulo isósceles? Listo. Karen, sí, contesten porque... Profe, Sí, dime. ahí sí era la que dije al principio, que dos de sus lados son iguales. Sí, ¿y qué es un triángulo escaleno? Que todos sus lados son diferentes. Todos sus lados son diferentes. ¿Y qué es un triángulo acutángulo?
Que su ángulo es obtuso. No. Su ángulo, o sea, siempre que nosotros vamos a dar una respuesta nos imaginamos que estamos hablando de triángulos, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de triángulos, no me puedes hablar como si estuviéramos hablando de un solo ángulo. Entonces, ya sabemos que un triángulo lo conforman tres ángulos. Entonces, o sea, pasa mucho y eso es normal. ¿Qué pasa? O sea, que uno le hablan y, y como que no visualiza la imagen. Y eso por eso contestamos mal. A todos nos pasa. Entonces, acutángulo. O sea, imagínate un triángulo y también relaciónelo con la estructura de la palabra, ¿no? Acutángulo. Eso, entonces Kiara nos da una respuesta de acutángulo. Acutángulo no era que tuviera un ángulo recto. Creo que la respuesta que me dio Kiara. Kiara, que tiene ángulo de 90 grados, el acutángulo no, señor. No, Profe, que sus tres ángulos son agudos. que sus tres ángulos son agudos. Bueno, ¿sí? Sí, esa es una respuesta. ¿Y qué significa que un ángulo sea agudo? Ahí sí estamos hablando de ángulo, no de triángulo. ¿Quién me dice? Cualquiera de los tres, que ya está Mauricio también. ¿Qué significa? ¿Qué es un ángulo agudo? ¿Ángulo agudo qué es? Está apareciendo nuevos. Que es de 90 grados su ángulo. Eso es un ángulo recto. Si Karen levantó la mano, Mauricio, si sabe que es un ángulo agudo, pues también está en la clase. Ah, mentiras, profe, que su ángulo es menos de 90 grados. Listo, perfecto. Ahora, ¿qué es obtusángulo? Obtusángulo, ¿qué es? Cualquiera de los tres. Cualquiera de los tres que estaban en la reunión. ¿Cómo, profe? La pregunta. ¿Qué es un ángulo? ¿Qué es un triángulo obtusángulo? Se fue Kiara. Sí, se fue Kiara, pues no sé si es que no. ¿Qué es un ángulo? ¿Qué, profe? ¿Cómo Un es? triángulo obtusángulo. Perdón. ¿Ángulo, tus ángulos? ¿Cómo así, profe? Triángulo obtusángulo. Ah, que ¿cómo es? Que su ángulo es mayor de 90 grados y menor de 180. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno, o sea, no puede tener todos los lados, todos los ángulos de mayor a 90 grados, porque ya sabemos que la suma, vamos a ver si saben esto, la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto debe ser? ¿La suma de los qué, profe? La suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto debe sumar? Son fórmulas que debemos tenerla ya en nuestra cabeza, y bueno, y si no las tenemos, pero hoy es precisamente lo que vamos a empezar desde el día de hoy. Va a tocar todos los jueves dedicarle, si ustedes pueden, pues tenemos clase los jueves y tenemos clase los jueves y los viernes, pero los viernes tengo una reunión, sería los jueves, porque si los veo pues en conceptos de primaria, mal. Entonces esto toca empezar a recordarlos. Entonces la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180 grados.
Entonces quiere decir que cuando estamos hablando de un triángulo obtuso, no puede tener los tres ángulos mayores a 180 grados, por ejemplo, porque si tuviera más de 90 grados, entonces ya la suma no daría 180. Imagínense, con solo dos ángulos, digamos que fueran de 91 los dos ángulos, ya no cerrarían un triángulo. Y usted sabe que el triángulo es una figura cerrada. Entonces, si cogemos tres líneas y hacemos dos ángulos de 91 grados, por ejemplo, el triángulo no se cierra. Si cogemos un lápiz, tres lápices, y le hacemos esos ángulos, pues va a quedar como así abierto, ¿no? Va a quedar como así y no va a tener un triángulo que es como lo que ya se sabe. Entonces, el triángulo obtuso ángulo es el que tiene un ángulo obtuso, como lo dijo Karen, entre 90 y 180 grados, un solo de sus ángulos. El resto son agudos. Listo. Y ahora sí venimos a la clasificación general. ¿Qué es un triángulo oblicuo? A ver, contéstame, Karen. ¿Qué es un triángulo oblicuo? No me acuerdo, profe. Lo acabé de decir. Lo acabé. Que ninguno de sus lados es de 90 grados. Bien, listo. Kiara ya la cogió. Que ninguno de sus ángulos es de 90 grados. Que oblicuo significa que ninguno de sus ángulos es de 90 grados. ¿Y qué es un triángulo rectángulo? Uno de sus ángulos es de 90 grados. Listo, salimos del rollo que estábamos. Entonces ya sabemos qué es un triángulo de oblicuo y qué es un triángulo rectángulo. Entonces, si tenemos un triángulo oblicuo, ¿qué teorema utilizamos? ¿Qué fórmula utilizamos? A ver. ¿El de seno coseno? Si teorema se llama ley del seno o ley del coseno. Esa. Esas dos fórmulas nos va a servir tanto para triángulos rectángulos, para triángulos oblicuos. O sea, si usted se quiere aprender solamente esa fórmula de ley del seno y ley del coseno, nos sirve para todo triángulo. Lo que pasa es que si es triángulo rectángulo, tiene ciertas propiedades, pues que nos va a facilitar la vida con teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Entonces, pues si no quiere o al momento de hacer una evaluación, presentar el IFES, no se acuerda, pues se acuerda solamente de la ley del seno, la ley del coseno, pues echa mano de lo que se acuerde y de esa herramienta y puede ayudarse. Lo que pasa es que razones trigonométricas y teorema de Pitágoras sí solo sirve para triángulos rectángulos. Entonces, esas que pueden ser las que ustedes ya saben o las que están más frescos o más fácil de saberlas, pues solo se va a utilizar para triángulos rectángulos. Entonces, es indispensable que uno mire que es un triángulo rectángulo y que es un triángulo oblicuo. Entonces, de ahora en adelante ustedes lo que van a hacer, ven un triángulo y primero identifican si es rectángulo o no es rectángulo. Si no es rectángulo se llama oblicuo, pues no tanto el nombre, sino lo que deben recordar es que si tiene un ángulo de 90 grados o no tiene un ángulo de 90 grados. De que se acuerden que se llama oblicuo, pues no tiene mayor importancia, pero que sí se debe saber que si es oblicuo o que no tiene ningún ángulo de 90 grados, vamos a manejar ley del seno o ley del coseno. Eso básicamente es lo que deberíamos tener en presaberes. Entonces tenemos acá una presentación. Listo, entonces tenemos acá lo que hemos visto inicialmente. ¿Este es un triángulo rectángulo o un triángulo oblicuo? Un triángulo rectángulo. Sí, ese es un triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque acá no está dado, pero acá debería haber, ¿qué pasa?
Acá debería estar un cuadradito acá, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que muchas veces ese es el triángulo rectángulo como que más en esta posición. O sea, que si ya no lo colocan volteado, ya decimos que ya no es triángulo rectángulo. No, o sea, entonces digamos que cogemos esta imagen y la vamos a rotar y digamos queda al revés. Ya decimos, no, esto no es un triángulo rectángulo. Entonces debemos identificarlo plenamente. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos un ángulo que se llama teta. Esta letra del alfabeto se llama teta. Así. Sí, no sé si se está viendo bien cómo es que se dibuja. O sea, es como así. Teta. Y siempre vamos a trabajar las identidades trigonométricas, las razones trigonométricas. Entonces, ¿qué es una razón trigonométrica? Una razón trigonométrica, como su nombre lo dice. Razón es una división. Entonces, vamos a tener la división entre un lado y la hipotenusa entre dos lados. Entonces, debemos identificar que el triángulo rectángulo vamos a tener una hipotenusa que vamos a llamar en este caso H. Esta va a ser la hipotenusa. Y unos lados o unos catetos que va a ser X y Y. Entonces, pregunto, ¿cómo vamos a representar la hipotenusa? ¿Con qué letra? X y Y. No, la hipotenusa. H. H. La hipotenusa la va a llamar H. ¿Y los catetos? XY. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que aprendernos. Tenemos que aprendernos básicamente que siempre vamos a identificar dos ángulos. Acá hay dos ángulos. Entonces quiere decir que acá hay otro. Este ángulo se puede llamar beta, digamos. Digamos beta, se puede llamar. Entonces, siempre debemos identificar con qué ángulo vamos a trabajar. Si vamos a trabajar con beta o con teta. Acá la diapositiva nos está diciendo que qué, que es con teta. Entonces, no va a ser lo mismo trabajar con teta que trabajar con beta. No va a ser la misma respuesta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra seno solita no la vamos a encontrar nunca. Nunca vamos a encontrar la palabra seno solo. O sea, esto acá no tiene nada que ver. Siempre tienen que decirme, si yo le coloco o alguien le dice seno, pero seno de qué. Tiene que decirme de qué, porque yo puedo estar acá diciendo seno, pero tiene que especificarme si estoy hablando del seno de beta o seno de teta. Por eso siempre va a estar acompañada de un ángulo. Siempre va a estar acompañada de un ángulo. Si no, no tendría sentido escribir esa palabra. Entonces son palabras que están casadas con los ángulos, que nunca la vamos a encontrar solita. Entonces, siempre vamos a encontrar que sea seno del ángulo, o sea, seno de teta. Siempre vamos a tener esta situación. Ahora, vamos a tener que definir qué es un cateto opuesto y qué es un cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto, en este caso, el de teta es Y. ¿Cómo ustedes definirían a Y ahí? O sea, si ustedes le dicen para identificar, este lado, ¿qué características se encuentra? Con teta. ¿El lado opuesto? El lado opuesto, listo. Si ya logra identificar qué es el lado opuesto, es un avance grandísimo porque ya no va a confundir con X, ¿cierto? Entonces, resulta, entonces vamos a definir qué es un ángulo. Ángulo, esto que estoy dibujando es un ángulo. Son dos líneas, dos rectas formadas por un puntico que es vértice. Entonces, si ese cateto ayuda a formar ese ángulo, como esta es la X, ¿cómo se va a llamar? Ya sabemos que hay un opuesto y un adyacente. Opuesto y adyacente. Entonces, si desde esto no le reconocí la voz a la persona que contestó, pero entonces ya me dijeron, Y es el opuesto, cateto opuesto, es porque ya identificó, entonces si Y es el opuesto, X va a ser el adyacente, pero entonces necesitamos que ustedes entiendan características para formarlo. O sea, que nunca se vayan a equivocar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Entonces, ¿cómo definirían a X? Yo ya le dije la definición, pero ¿cómo lo identifica usted? ¿Cómo lo recordaría?
¿Cómo lo acordarían? ¿Cómo se recordarían? Porque ¿Cómo se- está abajo, o sea, es como la base. Sí, pero resulta que, como estaba diciendo antes, podemos dibujar el triángulo de otra manera. O nos pueden estar preguntando por beta. Y si ve, mire, acá, este es el cateto. En el caso de beta, Y es el cateto adyacente y no es la base. Entonces, si decimos la base, nos vamos a confundir. En este caso, pues puede tener razón, pero debemos tener una característica más precisa para no confundirnos nunca. O sea, que así esté volteado, esté de medio lado, esté traspuesto, siempre lo vamos a identificar. ¿Cómo lo identificaríamos? Ya me dijeron que Pues, Y es el opuesto. Está bien. pues así como está ahí en ese identificado el lado adyacente. Sí. Entonces yo quiero que identifiquen de esta manera, que el adyacente es el que ayuda a formar el ángulo. Mire, si yo dibujo acá, este lado hace parte del ángulo. Mira, si yo voy a dibujar el ángulo teta, acá sobreescribirlo. Entonces es importante identificarlo así, de esa manera, de que el adyacente forma el ángulo, o sea, hace faro. Si yo sé que un ángulo es de esta manera, entonces yo sé que X va a ser el adyacente porque este me ayuda a formarlo, hace parte de él. Sí, entonces, sí Y se el entiende. opuesto. El opuesto es el que no, el otro, mire, sería el opuesto, sería el Y, ¿cierto? En este caso de teta, sería el Y que no hace parte de, del ángulo. El cateto opuesto no hace parte del ángulo. Es el que viene a completar el triángulo. Tenemos el adyacente, hace parte del ángulo, y el opuesto viene y cierra el triángulo. Ya sabemos que un triángulo tiene 3 lados. Entonces, y un ángulo son 2 líneas. Entonces, el opuesto es el que viene y lo cierra, por decirlo así, para que también se pueda identificar de esta manera. Entonces, si yo le digo el cateto opuesto de teta, ¿cuál es? Y, Cateto opuesto Y, Y cateto adyacente de teta. X. X. Ahora vamos a trabajar con beta. Cateto opuesto de beta. X, X. Y cateto adyacente de beta. Y. Y. Bien. Eso no se nos debe olvidar. O sea, no se debemos buscar, cada uno de ustedes debe buscar una alternativa de que no se le olvide esa identificación. ¿Por qué? Porque si se nos olvida eso, pues ya todo nos va a quedar mal, porque pues no sabemos, ya después nos van diciendo, diga el cateto opuesto, hay seno de teta. Entonces, si yo le digo, hay seno de teta, entonces acá es donde viene la definición. Que el seno, entonces acá no, el seno va a ser X sobre H. Si yo les pido, ya sabemos que de razones trigonométricas la palabra razón significa división. Una razón es una división. Y acá nos están dando las definiciones. Yo con esta definición, ustedes me deberían decirme qué significa seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Entonces vamos a ver. Seno de teta es igual a Y sobre H. ¿Cuál sería la definición de seno? Ángulo. No. Estamos hablando, o sea, volvemos, ¿cómo me explico? Volvemos a la parte que si en función de cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Qué quiere decir? Que ya voy a reemplazar Y por la palabra cateto opuesto o cateto adyacente y voy a reemplazar X por cateto opuesto, cateto adyacente y la H por hipotenusa. Entonces nos están dando esta definición. Muchas veces en las fórmulas no nos dicen en palabras, ¿no? Nos dicen esta fórmula y nosotros debemos saberla en palabras. Entonces, si yo les digo seno de teta, o sea, me interesa, o sea, es que si logramos que ustedes logren decirme seno de teta, ¿qué equivale? Ya cualquiera me va a decir. Entonces, por eso es que no quiero decir a ver si llegamos a la construcción de ese conocimiento. ¿Quién me dice seno de teta que es igual? Ya sabemos que es H
Y sobre H, pero en palabras, ¿qué sería? Recordemos que teta es este es X, este es Y, este es H. ¿Quién me dice? Seno de teta. Mire, acá está, inclusive acá está escrito. Mire, ángulo, hipotenusa, lado adyacente, lado opuesto. ¿Quién me puede reemplazar esas palabras por la palabra opuesto, adyacente, hipotenusa, ángulo? ¿Quién me puede hacer? O sea, ¿quién puede hacerla? Que me diga seno de teta es tal, tanto. En palabras, no en símbolos. Que muchas veces los símbolos nos pierden, ¿no? Entonces, de pronto las palabras sí nos pierden. Aviéntense a dar una respuesta, aviéntense, no importa. Del error se aprende. Y la vamos encaminando hasta que me digan la respuesta. Profe, pues como había dicho que era ángulo. Pero no, o sea, es que seno de teta igual a H, Y sobre H nos está diciendo mucha información. Entonces, llevar de esta parte matemática a la parte común, al lenguaje común. Ángulo igual a seno opuesto sobre hipotenusa. Casi. Palabras, pero sí va por ahí. Seno de teta es igual a. Seno de teta es igual a seno opuesto sobre hipotenusa. Mira esta palabra, esta parte. Lado opuesto. La opuesto. Y tú me estás diciendo seno opuesto. Ah, Entonces, dime que ya la tienes. Ese sería seno de teta igual a lado opuesto sobre hipotenusa. Listo, exactamente. Eso era lo que quería que me dijeran. Seno, que yo le digo seno de teta es igual a ¿a qué es igual el seno de un ángulo, de este ángulo? Es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso. Ahora vamos a definir coseno. ¿Coseno es igual a qué? coseno del ángulo. Sí. Sí, continúa. El ángulo igual al lado adyacente sobre hipotenusa. Perfecto. Ahora tangente. Tangente del ángulo igual a lado opuesto sobre lado adyacente. Listo. Muy bien. Ya tenemos las tres primeras. Ahora debemos aprendernos algo. Las recíprocas. Las recíprocas pasa algo raro que no nos permite hacer como un juego de palabras, ¿no? Entonces, uno creería que, o sea, digamos acá vamos a tener la coseno y tangente. Ya tenemos esas definiciones. ¿Qué significa las recíprocas? Por ejemplo, acá tenemos lo contrario, que si que es cateto opuesto sobre hipotenusa o lado opuesto sobre hipotenusa, la recíproca va a ser hipotenusa sobre lado opuesto. Es decir, se invierte lo que era numerador ahora es denominador y lo que era denominador ahora es numerador. ¿Cierto? Ahora, ya sabemos que no puede haber la palabra sola. Pero entonces acá existe un juego de palabras que no es no concuerda. Usted diría, digamos, que seno fuera secante, ¿sí? Que coseno fuera cosecante y tangente fuera cotangente. Pero no es así. La recíproca de seno no es secante, es cosecante. La recíproca de coseno no es cosecante, es secante. Y la única que sí, como el juego de palabras, como que sí da es cotangente. Debe ser por la parte, como todo esto es según el lenguaje inglés, pues no estoy seguro, pero debe ser por ese lado, que en el lado inglés sí hace su juego de palabras. Entonces, ahora acá tenemos, ¿a qué es igual a cosecante? Seno. No, pues es recíproca del seno. Sí. Eso sí, pero ¿a qué es igual? Seguimos con la misma tónica. Con lo mismo que estamos diciendo ahorita.
Es igual a ¿Cómo es? hipotenusa y lado ¿sí? opuesto. A sobre lado opuesto. Listo, bien. Y secante. Creo que me sale. Igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Sí. Y cotangente. Sí, sí, sí. Cotangente. Igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Listo. Listo. Esa está bien ese ejercicio. Eh, pero, ¿ustedes se la aprendieron sin mirar acá la... ¿Ya se la aprendieron? O sea, si yo les pregunto, Del todo no, señor, pero pues algunos sí, sí me los aprendí. sí, listo. Entonces, yo utilicé una, o sea, en el colegio, una manera de aprenderme, ¿no? Era la palabra, yo decía, pero eso me enseñó un profesor, coca, no era, es que se está borrando, coca, h. Coca, h. Entonces, repitan conmigo. ¿Alguien se sabe esa, esa palabra es fácil de aprender? Coca, h. A ver, Kiara, repita Coca, h. Coca, HH. Listo. Karen, Coca, HH. listo. Entonces, ¿qué pasa? Acá nosotros decimos, yo me la aprendí así, Coca, h. Entonces acá la primera es el seno, la segunda es el coseno y la tercera es la tangente. Así yo me aprendí. O sea, hay otra que es la que yo envío en el taller, otra manera de aprendérselo. Pero pues como uno se la aprende de una manera y esa fue la que me sirvió a mí para el colegio, para la universidad, para la especialización, bueno, a todo más y para pues ahorita estar orientando las clases, pues nunca se me olvidó. El profesor me dijo Coca, h. A mí se me grabó de una, o sea, por eso enseño este método. Entonces, si yo, si yo les digo, pues no sé cómo lo practiquen, ¿no? Escribiéndola, yo lo escribí, el profesor me dijo Coca, h, lo escribí y ya me lo sabía. Yo decía, uff, súper efectivo ese método, una ficha como mnemotécnica. Entonces, a ver, esto, ¿ya se lo aprendieron o todavía le hace falta? Todavía nos hace falta un poquito más, profe. Bueno, entonces traten de escribirla, vamos a escribirla y vamos a ver si nos la aprendemos. La idea es que nos la Pero, aprendamos ¿qué es lo que significa ahí Coca? Ahí arriba, o sea, a que... cateto opuesto, cateto adyacente y cateto opuesto. Cateto adyacente, hipotenusa. ¿Cómo, profe? O sea, mira, la palabra co, significa cateto opuesto. La palabra sea, cateto adyacente. La palabra seo, cateto opuesto. La sea, cateto adyacente. Y H significa hipotenusa. Entonces, si nos escribimos, si nos aprendemos coca, h y la escribimos de esta manera, de a tres, porque vamos a hallarnos las tres razones fundamentales. De a tres, o sea, coca y vamos escribiendo la de a tres, o sea, la manera es ir diciendo coca, h. Entonces, como que coca, h. La vamos escribiendo y entonces ya sabemos que la primera es la tangente, la segunda es el coseno y la tercera es el seno, o seno, coseno y tangente. Entonces, así es la manera que yo me las aprendí. Y pues la manera que yo, bueno, no sé, o sea, que todos aprendemos diferente, pero lo que sí debemos hacer es aprendernos eso. Ya no podemos, o sea, no podemos llegar al IFES sin saber eso, por ejemplo. O sea, sería algo muy malo. Entonces, a ver, no sé cómo hacer, si ya la escribieron o sea, me interesa es que traten de aprendérsela. Si en la clase de hoy obtenemos que ustedes no se les olvide nunca qué significa seno, coseno y tangente, nos damos por bien servidos porque pues es una parte importante del curso.
Entonces, quién cree que ya la sabe? Con la palabra coca, coca, HH. No, profe, con esa fórmula sí que su merced se aprendió. No. O sea, profe, la C ahí significa, ¿qué significa ahí la C en cada? O sea, lo que yo les digo, el ejercicio que yo quiero que hagan es cuando ustedes le pidan hallar algo que tenga que ver con razones trigonométricas, ustedes lo primero que hagan, escriban en el cuaderno, es la siguiente palabra. Coca, K, H, H. Coca, Coca, HH. La escriben, ya. Yo lo que hacía inicialmente era escribirla en el tablero. En el tablero no, en la hoja, en el cuaderno. O sea, digamos, me preguntaban un ejercicio, oye, ¿cuánto equivale la altura? Y pues o necesitaba hallar las razones trigonométricas. Yo lo que hacía era, escribía en un ladito, escribía Coca, Coca, HH. Y yo ya sabía que la última era el seno. Después le seguía el coseno y después le seguía la tangente. ¿Qué significa CO? Cateto opuesto. ¿Qué significa CA? Cateto adyacente. ¿Qué significa H? Hipotenusa. CO significa cateto opuesto. CA, cateto adyacente. Adyacente. Y H significa hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Digamos que yo les dijera, me voy a autopreguntar para que me entiendan por qué. Que yo le dijera, Kiara, yo voy a responder por Kiara. Kiara, dígame, ¿es qué es seno? Ah, seno es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué es coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Perdón, ¿qué es coseno? ¿Qué es seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué es coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué es tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Así, me respondieran, supieran a qué equivale la relación con lados y hipotenusa del seno. Sí, 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 sí me hago entender lo que deben aprenderse. Que si usted me mira a ningún lado, me supieran decir a lo que equivale el seno, el coseno y la tangente. Sí, sí está. Pues digo que, o sea, en el momento no me aprendí eso como para que su merced me preguntara, o sea, nos preguntara y sin ver nada le respondiéramos de una. Tocaría era trabajar más sobre el tema. Sí, sí, porque pues lo hago hincapié en esto porque es importante, o sea, es algo importante saberlo. Es lo fundamental porque si usted va a abordar un problema y no lo sabe, Profe, pues yo les, dime, Karen. Lo hago hincapié en esto porque es importante, o sea. profe, yo ya, o sea, yo lo escribí, yo se lo diría, pero viendo. Pero viendo, pero es que lo importante es no viendo. Saberlo. No viendo. Porque vamos a ver la guía. La guía, la guía. La guía hay otro método. La guía, la guía nos muestra la palabra socatoa. Es otro método. La guía. Socatoa. ¿Qué le parece más fácil aprenderse? La socatoa o coca-coca HH. Esta socatoa es la que utiliza Julio Profe en los videos de, de él. Yo nunca he visto que utilicen la del Coca-Cola HH. Entonces, de pronto la Socatoa. ¿Cuál la palabra le hace falta? ¿Cuál es más fácil de aprenderse? ¿Socatoa o Coca-Cola HH? Creo que Yo- Coca HH. ¿Cierto? Sí, señor. Porque es que, pues la verdad yo nunca la he puesto en práctica porque pues yo me la aprendí de una manera. Entonces, Socatoa, vamos a ver si yo me aprendí a ver si sé porque la verdad, como les digo, nunca la he puesto en práctica, pero vamos a ver si yo me la aprendí. Socatoa es la palabra. Entonces, vamos a mirar un espacio.
Socatoa. Vamos a empezar la presentación. Listo, entonces. Vamos acá que tenemos espacio. Entonces tenemos la palabra socatoa. Dice la palabra socatoa. 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 Y rellena acá con H. H. Pues. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el seno, que es la S, o sea, la S va a ser seno. La C va a ser coseno. Y la T va a ser tangente. Entonces, socatoa. Entonces, opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa, opuesto sobre adyacente. Es la palabra socatoa. Sí, también es fácil. También es fácil. O sea, ustedes tienen que, o sea, yo digo, deben ser del team Coca HH o el team Socatoa. Alguno de los dos. Pero que deben aprenderse, bueno, o el team de la memoria. De la memoria, ustedes aprenden esto de memoria. Pues yo siempre trato de utilizar una técnica de memorización. Me parece a mí, ¿no? Pues es mi técnica de estudio, pues uno que ya es abuelito, ¿no? Pero pues ustedes que son jóvenes de pronto se lo aprenden de una vez. Entonces, ¿cómo creen que se la van a aprender? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? ¿Cómo van a hacer el esfuerzo de aprendérselo? ¿Con Socatoa o con Coca HH o con la memoria, siendo fieles a su memoria? Con Coca HH y también pues con nuestra memoria. Listo, entonces lo que es esto. Ver más como la fórmula Coca HH. Sí. Y ahora también otra cosa que deben aprenderse, que la recíproca. ¿Qué significa la recíproca? Que es el numerador, ya no es numerador, sino va a ser el denominador, ¿sí? Entonces, tienen que aprenderse también las recíprocas. Entonces, ¿cuál es la recíproca del seno? Recíproca del seno. Cosecante. Cosecante, muy bien. Muy bien. ¿Y la recíproca del coseno? Secante. ¿Y la recíproca de la tangente? Contogenteo. Cotangente. Listo, bien. Bien, esa parte. Ya sabemos que si nos sabemos nos debemos saber las tres principales y nos debemos saber que es la recíproca. Que justamente el juego de palabras no es, o sea, porque ustedes saben, si se aprenden seno es igual a la recíproca va a ser secante, pues ahí ya está en error por atenderle al juego de palabras. Entonces, esas cosas. Entonces, no sé, o sea, lo practican mucho esa parte de, de las razones trigonométricas para que no la estén mirando en todo lado. Porque, Profe, pues se me acaba de ocurrir algo que digamos en las guías, no sé, en una esquinita o algo, un cuadrito con el Coca HH. sí, Pues, usted escribir, no, o sea, nosotros, yo como no para lo voy a cada escribir. vez que uno vea la guía acordarse y ir así No, practicándola, porque entre uno más la vea más sí, acuerda. pero o sea, sinceramente eso no es pedagógico, porque usted se la está, o sea, es como cuando, o sea, uno se aprende las fórmulas así como las integrales, que las vacas vestidas, no van vestidas de uniforme, me aprendí yo la fórmula integral, integración por partes. Pero entonces usted imagínese uno en la universidad escribiendo en el parcial o uno en 11 diciendo las vacas no van vestidas de uniforme, ejemplo. Entonces, lo que pasa es que, bueno, yo en la guía se la coloqué la socatoa,
Pero entonces lo que usted debe hacer es usted misma, porque es que es una técnica que yo le doy personal, ¿sí? O sea, como yo, o sea, desde mi punto personal, yo me la aprendí así. Ustedes, y además no fue original mío, fue el original de un profesor. Y pues de verdad nunca la he visto me funcionó. El profe Julio Profe, hace video, el youtuber, utiliza la Socatoa. Entonces, pues sí, yo en la guía la puse, porque es la primera y además está dando el concepto. En la guía está. Mira, entonces otra vez vuelvo a la guía. Pero la idea es que ustedes se la aprendan, busquen la manera de cómo aprendérsela. De cómo aprendérsela por sus propios medios. Mira, acá está la palabra Socatoa. Opuesto sobre hipotenusa. ¿Cierto? Sí, señor. Entonces sí, digamos que, sí, yo lo digo que sí, que no está mal, que ustedes lleguen, digamos, vean esta guía, digamos que esta sea la evaluación, los ejercicios de la guía. Esa es la evaluación. Y ustedes acá en la esquina, coloquen Coca, HH, o Socatoa. No está mal, pero ustedes, porque si, o sea, es como si ustedes van, o sea, es como si yo les voy a preguntar las tablas de multiplicar, ¿cierto? Y en un ladito le coloco las tablas de multiplicar. O sea, estoy mirando si aprendió o no aprendió. Sí, ahí No, le está dando prácticamente las respuestas. le estoy dando la respuesta, exacto. Entonces, pues, no, o sea, la idea, pues yo la verdad, con este caso de pandemia y todo, pues ya se evidenció que ya es el estudiante el que hace su futuro, ¿no? Porque pues pasamos a un contexto virtual que un profesor no está ahí mirando, o sea, los padres de familia y el estudiante eh, es el que está pendiente de su futuro. Usted yo le coloco un taller, van y escriben esto en internet, lo van a encontrar la respuesta, obviamente. Obviamente, o sea, y si usted lo hace, pues, ¿quién perjudica? Pues yo ya tengo, o sea, pues la verdad, eh, ustedes son los que deben aprender esto y entonces yo les doy los métodos, uno les da la guía y todo, pero pues el aprendizaje, el aprendizaje virtual nos enseñó que, pues, que el que se perjudica o se beneficia es el estudiante. Deben estar también ustedes indagando, pues ustedes que tienen internet, ¿no? Pues que pues también entiende, la pandemia nos sirvió ver las clases sociales, identificar que hay unos que están muy desprotegidos y que no tienen internet ni nada, y pues esos estudiantes pues les va a estar muy rezagados. Pero pues estudiantes que tienen internet pues deben estar consultando, no deben estar quedándose, estar preguntando al profesor, pues porque al fin y al cabo ustedes son los que se perjudican si llegamos digamos que este año no entremos a clases, y pues ¿quién se atrasó 2 años? ¿Quién fue estudiante? ¿Fue el profesor que se atrasó 2 años? No. Digamos ustedes en caso de que no vieron noveno ni décimo y llegan a 11 el año entrante, son 2 años perdidos y entonces ustedes son los que deben también mirar que no van a perder esos 2 años. A mí me pasó en el colegio que yo no tuve profesor de álgebra ni octavo ni noveno. No tuve profesor de álgebra ni de inglés. Porque pues no estamos, yo estuve en Santander y en Santander pues no tiene la riqueza de Casanare, ¿no? Y de petróleo y todo eso. Entonces pues obviamente mitiga un poco los profesores. Y 2 años sin profesor de matemáticas e inglés. Y a mí me tocó aprender, coger el álgebra que estaba en la casa y ponerme a desarrollarlo a mí solo. ¿Quién me explicaba? Nadie me explicaba álgebra. Y cuando yo llegué a décimo, yo ya sabía, o sea, el profesor que un repaso de factorizar. Me acuerdo, llegó un profesor, un repaso de factorizar, yo ya me sabía todos los casos de factorización, ya me sabía el álgebra al derecho y al revés. ¿Qué pasa? Mis compañeros no. Mis compañeros no se aprendieron, mis compañeros no se aprendieron, no estudiaron, o sea, pues no tengo clase, pues ellos no estudiaron y entonces, pues ahí se vio que pues que décimo y once fue un desastre para ellos y para mí, pues yo me la pasaba en concursos de matemáticas y representando al colegio. Entonces, son cosas que muy similares a lo que están pasando ahorita. Entonces, la idea es que ustedes, pues por su cuenta también estudien. Esa era como mi reflexión, no era más. Pero entonces, vamos a hacer un pequeño recuento de otras cosas para aterrizarlos de qué es trigonometría.
¿De qué? Profe, Karen se salió por lo que la señal de ella está mala. Ah, listo. Entonces vamos a hacer pues tenemos clase hasta las 11:30. Entonces eso ya después esto, vamos a hacerle un repaso. Vamos a hacer un repaso, no significa que esto sea, o sea, voy a hacerles como una contextualización de qué es trigonometría, de qué viene, como para que vea el mundo global. Entonces, resulta que también en trigonometría también podemos jugar con ecuaciones. Según lo que acabamos de ver también, pues tenemos otras fórmulas. Entonces, ¿qué tenemos? Que la tangente también va a ser igual al seno y al coseno. Que la cotangente también va a ser igual a 1 sobre tangente. Que también es igual a coseno sobre seno. Entonces, después vamos a poder reemplazar los valores también en función del seno y del coseno. Y eso nos permite hallar muchas funciones. Que secante es igual a 1 sobre coseno, que cosecante es 1 sobre seno, que tenemos la relación pitagórica, que si cogemos el seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1, y que si tenemos la tangente al cuadrado más 1 es igual a secante al cuadrado, y que si tenemos cotangente al cuadrado más 1 es igual a cosecante al cuadrado. Esas son las relaciones trigonométricas, entidades trigonométricas que vamos a hacer. Esas son las que necesitamos para hacer ecuaciones con esto. ¿Cuál es el tipo de ecuaciones? Este tipo de demostraciones. Demostrar la identidad. Es decir, que tangente al cuadrado menos 2 tangente por secante más seno al cuadrado, llegar a de una parte izquierda, llegar a una parte derecha. Pero bueno, no creo que alcancemos a llegar ahí. Pero pues lo muestro por si están interesados en ahondar en el tema. Bueno, vamos a empezar la presentación mejor. Vamos acá. Bueno, acá está el desarrollo, más o menos lo que debemos hacer. Tenemos un programa muy interesante que es GeoGebra. Entonces, les voy a mostrar, les voy a mostrar un programa que si lo puedes cargar. A mí me gusta dar herramientas de comprobación. Un programa que se llama Matemáticas de Microsoft. Nos puede servir también para comprobar los ejercicios. ¿Sí me escucha, Kiara? Sí, profe, yo lo estoy escuchando ahí. Listo, vale. Este programa es también interesante. Pues es que las calculadoras deben utilizarse de forma inteligente. ¿Y esa se puede descargar en el celular? No, eso es en el computador. En el computador, bueno. Sí. Mira, hay muchos programas, ¿no? Hay demasiados programas. Entonces, ¿yo qué es lo que digo? Yo siempre digo que la calculadora, yo nunca peleo con la calculadora. Por eso es que yo, inclusive el primer periodo lo que hicimos fue manejo de la calculadora, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a trabajar también la parte de la calculadora normal. Pero mire, acá en este programa le damos trigonometría. Acá tiene trigonometría. Está como una calculadora normal. Pero mire acá lo que tiene. Solver de triángulos. Y bueno, y tenemos que mirar algo importante en los triángulos. Que los ángulos siempre se miden con la letra mayúscula. Los ángulos siempre se miden con letras mayúsculas, se colocan letras mayúsculas. Y los lados con letras minúsculas. Pero ¿cómo sé que esta sea A, o sea B, o sea C? Es el opuesto. Si ustedes miran acá la letra mayúscula C, el opuesto es minúsculo. Que el lado es minúsculo y el ángulo es mayúscula. Si ustedes miran el ángulo B, el opuesto es minúsculo, que es la misma pero minúscula. Y si miran el ángulo A, lo contrario es minúscula. Entonces, esa calculadora pues también nos ayuda pues a recordar ese tipo de cosas. Entonces, nosotros acá le podemos dar la solución. Siempre vamos a tener, o sea, como cosa rara, 3 cosas. O 3 ángulos, o tres lados, o 2 ángulos y un lado. Debemos tener 3 cosas, ¿cierto? En total un triángulo tiene, por decirlo así, 6 elementos. 6. Entonces, ¿qué hace esta calculadora? Es que esta calculadora, tenemos un triángulo muy conocido, que es el 3, 4, el 3, 4, 5. ¿En qué consiste? Vamos a colocar lado 3, lado 4 y lado 5, mire.
ese es un triángulo, 3, 4, 5. ¿Y qué significa? Que si es triángulo, pues nos va a dibujar. Entonces le damos calcular. Mira, mira acá, y nos dice lo que están utilizando. Mire, teorema de Pitágoras, ley de cosenos, suma de medidas de ángulos de un triángulo es igual a 180. O sea, nos está dando todo esta calculadora. Solo debemos darle las tres cosas que debemos hallar. Y nos está dando toda la solución de triángulo. Nos está diciendo, mire, que ya le estamos dando los lados, pero nos están dando que el ángulo A es de 36.8698. Ya sabemos que estos son ángulos decimales, ¿no? No son pasados a ángulos sexagesimales. Porque si fuera ángulos sexagesimales, pues tendríamos 36 minutos, 36 grados, 86 minutos, bueno, lo que fuera, pero en ángulos. Entonces, esta calculadora es muy útil, demasiado. Y mire, ¿qué pasa? Acá nos están dando un triángulo que no es el mismo de la vez pasada, ¿no? Este triángulo está volteado. Mira, Sí, sigue señor. siendo triángulo rectángulo y está volteado. Entonces, esto para triángulos, o sea, me parece excepcional. Lo que pasa es que, pues, no se utiliza bien. Porque, pues, pasa, pues, yo sé lo que van a hacer ustedes. Coger el ejercicio, digamos, vamos al taller y cogemos el ejercicio y solamente dar acá y dar la respuesta y no hacer el procedimiento. Aún así, que nos están mostrando el paso a paso. Miren, acá podemos escoger reglas para calcular tipo de triángulo. Mi tipo de triángulo, un triángulo rectángulo. Miren, y nos están diciendo altura y área. También nos están calculando la Uy, altura no, y el profe, área. esa calculadora es bien útil. Es genial esta calculadora. Es genial. Y por ejemplo, yo que oriento en una universidad, pasa que los estudiantes se la di y ellos la toman de manera responsable, ¿no? Y ha mejorado muchísimo. O sea, yo ya le pregunto a un estudiante a cosas de trigonometría, pues que obviamente en cálculo se trabajan muchas cosas de trigonometría y ellos dicen que la calculadora ha servido. Obviamente, pues no van a manejarla solo a la respuesta, porque si solo da la respuesta, pues no tiene sentido. O sea, la verdad, pues coger el ejercicio y dar la respuesta ahí, pues No no. aprenden nada. Pues sí, por ejemplo, acá tenía una guía, vamos a ver si tengo una guía. No, tengo una guía, no la tengo. De un ejercicio ¿Y en qué universidad su merced está orientando? en la UNAD. Entonces, acá tenemos bueno, un ejercicio. A ver si la pre. No lo tengo acá. Vamos a ver si es este. Mira, este ejercicio de trigonometría. Nos están pidiendo, nos están dando dos ángulos de 40, 122 y 120. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, yo qué hago, digamos un ejercicio de estos. Entonces, yo le coloco en la calculadora. Eh, la calculadora le coloco el lado de abajo, medía 120. 120. Este ángulo de acá de la medía 122. Mire, si no es triángulo, el programa mismo nos dice usted está dando datos mal, corrija porque esto no es triángulo. Usted sabe que un triángulo debe cerrarse. O sea, usted coge tres lápices y usted puede hacer una figura que no se cierre. Coja tres lápices e intente cerrarlos, los puede cerrar. O también puede hacer que no se cierren. Entonces, eso mismo pasa. Entonces, usted debe de identificar que un lado es menor a la suma de los otros dos lados, pero mayor que la diferencia, o sea, la resta de esos dos lados. Si no, no se cierra. Entonces, usted puede hacer el ejercicio fácilmente y probar que no todo lo que sea tenga tres lados se cierra. ¿Cómo? Coge tres lápices y déjelo abierto. ¿Qué pasa? Que los ángulos suman más de 180 grados y entonces no lo va a cerrar. Cuando ya lo cerró, significa que ahí ya los ángulos la suma de esos ángulos va a ser de 180 grados. Entonces, eso pasa también. Y acá el programa no lo dice. 122 y el de arriba, el ángulo C. Ah, no, perdón. Como es esto, es ángulo,
debo mirar acá, 122. Y el ángulo C va a ser de 40. Y le damos calcular. Mira, allá nos está haciendo el mismo triángulo de la guía. Mira, el mismo triángulo y además nos está diciendo, mire, suma de las medidas de los ángulos del triángulo de 180, utiliza la ley del seno y la ley del coseno. Entonces, esos tipos de ángulos, ese tipo de calculadora nos sirve mucho. Ahora vamos a la guía que nos interesa, que es la de nosotros, ¿cierto? La de décimo. ¿Cómo va con la guía? Porque ya hoy tengo que entregarla. Sí, profe, por ahí la estoy haciendo. Sí, mira, entonces, mire, punto 1. Calcular las razones trigonométricas sabiendo que el seno, o sea, es decir, acá podríamos decir que el seno, que el cateto opuesto es 3, podemos dibujar un triángulo y que el cateto opuesto sea 3 y que la hipotenusa sea 5. Ya con eso, pues, ya podemos hallar con teorema de Pitágoras, la hipotenusa, ¿no? O el otro lado, que es el que falta. Vamos a hacerlo acá, a ver si nos sirve el programa. Seno es igual a 3 quintos, pero no nos va a servir porque no tenemos una información, ¿cierto? Sí, señor. Tenemos este triángulo. Obviamente, no, sí tenemos la información, correcto, sí la tenemos. ¿Por qué? Tenemos que es un triángulo rectángulo. Entonces tenemos uno de sus ángulos. Vamos a decir que el A es de 90 grados. El A es de 90 grados. Listo. Bueno, ahorita se lo va a dibujar. Dice que es 3 quintos, ¿cierto? El cateto opuesto. Entonces, si nosotros vamos a dibujar, todavía no se ha dibujado, pero se va a dibujar 3 quintos. Quiere decir que es el mismo triángulo que yo le dije que era de 3, 4, 5. O sea, pues nosotros ya sabemos por conocimiento, por cultura general, bueno, yo lo sé, que ese lado va a ser 4, pues porque es uno de los triángulos más conocidos. Pasa con triángulos conocidos como el de la regla de 45, cuando ustedes trabajan en dibujo técnico, la regla de 45 y la escuadra de 60. ¿Sí se acuerdan que hay reglas de esas? Sí, señor. Entonces, esos triángulos ya están predefinidos. Entonces, como ya son predefinidos, entonces ya se saben los valores de esos valores, de esas reglas. Pues que obviamente que si lo multiplicamos por un número entero, pues va a tener diferentes tamaños, pero el ángulo va a ser lo mismo, el ángulo no va a cambiar. Entonces, acá, vamos a poner el ejemplo. Entonces dice que la hipotenusa, en este caso la hipotenusa sería el lado opuesto, vamos a ver que es entonces dice que es 5. Y que dice 3 sobre 5, o sea, decir que uno de sus lados, en este caso sería, pues coloquémosle, el cateto opuesto es 3. No, pero es que no puede ser así. A ver, tenemos el ángulo A que va a ser el de 90. El cateto opuesto va a ser A, entonces va a ser 3. El A es el que va a ser 3. Sobre 5, o sea, la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque es que 3, 4 y 5. Vamos a dibujar el triángulo. Es que toca tener también. Es el triángulo. Le vamos a dar calcular. Entonces, no tenemos. Tenemos cuánto vale la hipotenusa, que es 5. Entonces, 5. Este 4 no lo tenemos, lo vamos a borrar. Y tenemos que el C es el triángulo, es de 90 grados. Listo. Tenemos en esa información, la tenemos. Entonces podemos hallar los valores. Los valores de. Los valores de los ángulos y los valores de los. Para poder hallar el 4. Esta manera, lo único que nos sirve es esta calculadora es para hallar el 4. Porque ahora nos están pidiendo las razones trigonométricas. Ya tenemos cuánto equivale. Un cateto vale 3, el otro vale 4 y el otro vale 5. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Pues que el seno va a ser cateto, pues el seno ya nos lo están dando, ¿no? 3 sobre 5. Entonces, ¿a qué sería igual el coseno? Ya sabemos cuál es el cateto adyacente, que es 4.
¿Me repite la pregunta, profe, por favor? El coseno en la primera pregunta de razones trigonométricas del triángulo rectángulo. Entonces, lo primero que debemos hallar es el 4. Entonces, la calculadora, ya lo hallamos con la calculadora, mire, podemos hallar con el teorema de Pitágoras, ley del seno o suma de las medidas de los ángulos es 180. Pero con solo teoremas de Pitágoras hallamos el 4. Pues no sé, bueno, vamos a hacerlo acá, a ver, ¿dónde lo hago? Voy a hacer este ejercicio y ya vamos por terminar la clase, pues vamos a ver si todos los jueves hacemos una clase. Sí, profe, sería bueno porque pues así siento que hoy aprendí alguito. Listo, mejor. Vamos a hacer porque de pronto usted dice teorema de Pitágoras, pero ¿qué estamos haciendo acá? Bueno, vamos a ver esto. Una pizarra. En Word. Vamos a utilizar Hydro. De pronto. Mira, acá tengo una presentación. Bueno, vamos a hacerla sobre esto. La que estábamos haciendo ahorita. Mire, tenemos acá triángulos, según sus lados, tenemos los oblicuos. Y mira, y tenemos la ley del seno, ¿qué es la ley del seno? A sobre seno de A igual a B sobre seno de B y C sobre seno de C. Y la ley del coseno, que es C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno de C. Y la del teorema de Pitágoras, que es C cuadrado más A cuadrado más B cuadrado y razones trigonométricas, pues la que vimos hoy. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, secante es hipotenusa sobre cateto adyacente y cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces vamos a hacer un ejercicio de que nos están diciendo. Nos están diciendo que nos dan un triángulo rectángulo y nos dice que el seno es seno digamos acá, teta, digamos, seno de teta es igual a, vamos a hacer más grueso porque no se ve, es igual a 3 quintos. Seno de teta, obviamente este es, listo, entonces nosotros ya sabemos la definición del seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, que este va a ser 3 y la hipotenusa va a ser 5. Están diciendo esta información, no estoy diciendo seno de teta es 3 quintos, pues obviamente, pues ya no estoy diciendo que cateto opuesto, entonces nosotros sabemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces pues vamos a hacer pues un igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no debemos hallar el otro lado, este lado no lo sabemos, es una desconocida. Entonces, ¿qué podemos hallar? Podemos hallar con teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué es el teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras nos dice cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Pero en este caso nos falta cateto 2. Entonces sería, vamos a ponerlo en términos de x. Entonces sería 3 al cuadrado más x al cuadrado sería igual a 5 al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que x va a ser igual a 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, x al cuadrado, ¿no? Pero ahora tenemos que despejar x solita, dejar x en solo término. Entonces sería, x va a ser igual a la raíz de 5 al cuadrado. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 5 por 5, 25. Menos 9. 9, 3 por 3, 9. Entonces x va a ser la raíz de 25 menos 9, 16. Raíz de 16, raíz cuadrada de 16. Quiere decir que x va a ser igual a 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este valor va a ser 4. Y ya teniendo ese valor, ya podemos hacer cualquier razón trigonométrica. Ya podemos hacerlo, ya podemos hacer, bueno, ya con ese valor, ya teniendo todos los valores, podemos hacer seno, que ya nos lo habían dado, seno que era, seno de teta, que es igual a 3 quintos. Coseno de alfa es igual a, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, sería 4 quintos. Ahora tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, no es tangente,
Entonces sería cateto opuesto, que es 3, y cateto adyacente, que es 4, 3 cuartos. Y pues ahora también hacemos la, la cosecante. Cosecante de teta, que es igual a 5 sobre 3. Ahora la secante, secante de teta, que es igual a 5 sobre 4. Y tangente, cotangente, cotangente de teta, que es igual a 4 sobre 3. Y ya tendríamos el primer punto resuelto. Ya tendríamos el primer punto resuelto. Listo. Ese sería el primer punto. El segundo, o sea, yo dejé algunos videos de ayuda. Entonces, la idea es que también ustedes entren a los videos y se ayuden con eso. Entonces, la idea, pues yo creo que voy a proponer que sea los jueves, tratar de tener más público y continuar con las clases los jueves. Sí, me parece buena idea, profe. Listo, entonces vamos a hacer el otro jueves, lo hacemos nuevamente, de ¿A la misma 9:40. hora? Sí, porque es que debemos cumplir el horario. O sea, pues, si yo lo cambio el horario, me toca ponerme a pedir permiso y pues, No, pues, sí, así está yo bien. tengo mi horario. Mañana es que tengo a veces reunión con los de 11, entonces, pero también yo creo que para 2 clases seguidas, no sé si den ustedes también. Pero vamos a iniciar los jueves y si yo creo que el otro periodo ingresamos, yo creo, ¿no? Pero si no, entonces el otro periodo sí iniciamos eh, los 2 días. Pero pues la verdad es que yo pensaba que nadie se conectaba y pues no, pues si ustedes no piden las clases, pues uno asume que es que no se pueden conectar. Sí, a veces se conectan y a veces no. Una vez hubo por ahí 5 estudiantes conectados, pero de resto no, Ah, listo. no hay. Ah, bueno, listo. Entonces, pues Kiara, muchas gracias A ustedes por muchas asistir. gracias, profe, por su tiempo y por habernos explicado. Bueno, que esté muy bien. Feliz día. Buen día, gracias. Eh,